Cynthia, eres un genio, dijo el cliente con entusiasmo, mirando la visualización del futuro centro comercial. ¿Cómo has conseguido encajar la zona infantil sin interferir en el flujo de compradores? Cynthia Maverick sonrió débilmente. En sus 15 años como diseñadora industrial, había aprendido a aceptar los cumplidos con dignidad contenida, sobre todo de los hombres que primero la miraban como otra mujer con dibujos, y luego movían los ojos sorprendidos cuando empezaba a hablar de estructuras portantes y sistemas de ventilación. Todo es cuestión de zonificación, señor Donovan. Simplemente apliqué el principio del panal. Cada zona es independiente pero está conectada con las demás. Los padres podrán tomar café y vigilar a sus hijos sin congestionar las escaleras mecánicas. Donovan sacudió la cabeza. Ni un metro cuadrado desperdiciado. Bueno, el contrato es suyo. Tengo una petición más, aunque... Una petición más solía significar, podría diseñarme una oficina en casa, una cocina de verano y un jardín de invierno al mismo tiempo. Cynthia estaba acostumbrada. Su reputación en los círculos profesionales era impecable y todo el mundo quería un poco de su talento de forma amistosa. Lo siento, señor Donovan, pero llevo 3 años fuera de los proyectos privados. Puedo recomendarle algunas personas excelentes. Eso es mentira, por supuesto. Aceptó proyectos privados, pero fue muy selectiva. El último fue la mansión del alcalde. No se puede decir que no a un hombre del que dependen la mitad de las aprobaciones de la ciudad. Pero solo unos pocos lo sabían. Al salir del despacho de Donovan, Cynthia miró el reloj. Eran las 6:30, así que podía parar en el supermercado del edificio. Llevaba 6 meses intentando hablar con su marido de renovar el salón. El sofá estaba desgastado y el papel pintado se desconchaba por partes. Pero Theodore había evitado el tema cada vez, alegando dificultades temporales en los negocios. El teléfono vibró. Cariño, voy a llegar tarde esta noche. Tengo una reunión importante con unos inversores. No me esperes levantada con la cena. Cynthia canturreó. Cuarta, reunión importante en 15 días. Su marido solía al menos intentar variar las excusas. En la tienda de materiales de construcción, lo primero que hizo fue dirigirse al departamento de suelos. El suelo laminado que ella y su marido habían mirado hacía un mes seguía en stock. Cynthia sacó su teléfono y abrió la calculadora. ¿Cynthia? Se dio la vuelta. Delante de ella estaba Mike Peterson, el capataz de Buildtech, una empresa pequeña pero fiable con la que había trabajado a menudo. La saludó con la cabeza como a un viejo conocido. Entonces su mirada se posó en la cabina de laminado y enarcó una ceja, sorprendido. Siempre estás a favor de los materiales naturales, ¿verdad? Hay algo de parqué en Maple. Cynthia levantó la vista. ¿Arce? Sí. Mike se encogió de hombros. Tu marido lo pagó la semana pasada y ya estamos trabajando en él. Dijo que era lo mejor para su hermana. Creía que lo sabía. Normalmente todos sus proyectos pasan por usted, sobre todo para la familia. Cynthia abrió la boca para decir que Theodore no tenía hermana, pero se mordió la lengua. ¿Cuál es la dirección? Preguntó lo más despreocupadamente posible. Calle Maple, 84, piso 201. La señorita Hollister es muy susceptible con los extraños en el local, pero eso no le concierne a usted. Es de la familia, señorita Hollister. Hermana, querrá decir. Cynthia sintió que las náuseas le subían a la garganta. Estuvo a punto de salir corriendo de la tienda, sacando el teléfono mientras avanzaba. Google le proporcionó información. Brooke Hollister, 29 años, entrenadora personal en un gimnasio de alto nivel. Instagram estaba repleto de fotos de abdominales marcados y frases motivadoras. ¿Una reunión importante con inversores? Cynthia miró el reloj. Aún faltaban 2 horas para que cerrara la tienda de construcción. Volvió a entrar y se dirigió al departamento de pintura. Theodore siempre decía que tenía un gusto impecable. Pues bien, había llegado el momento de demostrarlo. De camino a casa, pensó en los detalles.
Gracias a su trabajo, conocía a todos los constructores de la ciudad y a todos los proveedores de materiales. Todos la conocían como una profesional cuya palabra era ley en cuestiones de diseño. Y nadie se sorprendería si empezaba a hacer ajustes en el proyecto en nombre del cliente. Cynthia intentó no pensar en arriesgar su carrera y su reputación. Al fin y al cabo, ella haría que este piso fuera especial. Muy, muy especial. En casa, lo primero que hizo fue servirse una copa de vino y abrir el portátil. En el piso de arriba se oía un crujido desagradable. Los vecinos estaban haciendo reformas. Cynthia sonrió. Pronto se oirían ruidos similares en el piso de la señorita Hollister, solo que el resultado sería interesante. El teléfono volvió a vibrar. Lo siento, amor. La negociación ha durado demasiado. Llegaré tarde. Cynthia dio un sorbo a su vino y abrió su correo. Era hora de ponerse en contacto con un par de viejos conocidos de Strotec, y que Dios ayudara a la señorita Hollister con su amor por los espacios funcionales, porque la funcionalidad de este piso iba a ser todo un reto. Lo primero que habría que solucionar sería el sistema de ventilación. Cynthia sonrió, recordando un proyecto especialmente bello que el propietario de un concesionario de coches había rechazado. Bueno, había llegado el momento de ponerlo en práctica. Al fin y al cabo, ¿no soñaba todo el mundo con aire fresco? Cynthia se sentía segura en su despacho. Aquí, entre los dibujos y los documentos del proyecto, el mundo siempre tenía líneas claras y proporciones nítidas. Pero ahora, ni siquiera su lugar favorito le ayudaba. Le temblaban las manos al teclear el nombre de Brooke Hollister en el buscador. «Hermana, entonces», murmuró, mirando la foto de la página web de Olympus Fitness. No sabía que Theodore tenía una hermanastra californiana. La joven de la foto irradiaba energía y optimismo. «Tu entrenador personal te ayudará a estar en perfecta forma», decía el pie de foto. Pues bien, la Yige sí que estaba en perfecta forma. El teléfono sonó, haciendo que Cynthia se sobresaltara. «Señora Maverick, soy Jim, de Contabilidad BuildTech. Ha habido una pequeña confusión con las cuentas». El corazón me dio un vuelco. ¿Sospechaban algo? «El piso de Maple», continuó Jim. «El capataz dijo que eras un contratista familiar, así que quería saber dónde enviar las facturas de los materiales extra. ¿A tu buzón o...?» «Al mío», contestó Cynthia rápidamente. «Se lo diré a mi marido». Colgó el teléfono y se recostó en la silla. Ya tenía su primera pista. Ahora tendría acceso a toda la documentación sobre las reparaciones. Una hora más tarde, su buzón estaba lleno de una impresionante colección de archivos. Cynthia abrió metódicamente un documento tras otro. Presupuestos, especificaciones, planos, $148,000. Esa era la cantidad que Theodore había transferido a la cuenta de la empresa hacía una semana. El mismo dinero que no había para renovar su propia casa. «Estábamos ahorrando para la educación de Emily», sintió Cynthia que le subía una oleada de rabia por dentro. Su hija se graduaba en el instituto dentro de 2 años. ¿Habían hablado tanto de la universidad? El timbre sonó y Cynthia cerró el portátil de golpe. Martha, su ayudante para grandes proyectos, estaba en el umbral. «He traído las muestras de azulejos para el centro comercial de Donovan», empezó a decir, pero vaciló al ver la cara de su jefe. «¿Ocurre algo?», dudó Cynthia. Martha llevaba 7 años trabajando con ella, conocía los entresijos de su profesión y era muy buena buscando información. «Martha», dijo Cynthia lentamente, «¿recuerdas aquel horrible proyecto de ventilación para el concesionario de coches? El que rechazaron por el intercambio de aire, aquel en el que la temperatura subía como la espuma a pleno sol y la condensación se acumulaba en las paredes cuando llovía». Martha sonrió. Por supuesto que no se acordaba. ¿Por qué? «Encuéntralo. Además, necesito toda la información sobre el nuevo edificio de Clenovalla 84, la historia del edificio, los planos, los propietarios de los pisos».
Marta enarcó una ceja. ¿Un encargo privado? Algo así. Y Marta, no es oficial. La ayudante asintió comprensiva. A lo largo de los años habían inspeccionado proyectos de forma no oficial. A veces los promotores ocultaban algo y tenían que indagar más. Lo tendré todo mañana por la mañana, dijo Marta, dirigiéndose a la puerta, pero se detuvo. Sabes, vi a tu marido la semana pasada. Cynthia se quedó helada. ¿Dónde? En el Olympus. Allí voy a yoga. Estaba hablando con una chica rubia de recepción, muy emocional. Muy emocional. Cynthia recordó la foto de Brooke Hollister. Tu entrenador personal te ayudará a ponerte en perfecta forma. Bueno, parecía que el entrenamiento había ido demasiado lejos. Por la noche, mientras revisaba el papeleo, Cynthia se topó con un plano del cableado eléctrico. Le llamó la atención la disposición de los enchufes en la cocina. La señorita Hollister es muy meticulosa, recordó las palabras de Mike. Los labios de Cynthia se curvaron en una sonrisa. Oh, sí, la señorita Hollister estaba claramente acostumbrada a la comodidad. Le gusta hacer batidos por las mañanas. Tendría que sudar mucho para alcanzar el enchufe que hay detrás de la nevera. ¿Le encantan sus aparatos electrónicos de fitness? Lástima que los únicos enchufes del dormitorio estén cerca del suelo, detrás de la pesada cama. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Theodore. Lo siento, cariño. Importante reunión de inversores esta noche. No me esperes levantada con la cena. Cynthia miró el reloj. Las 7 de la tarde. El Olympus Fitness Club está abierto hasta las 10. Me pregunto qué tipo de inversiones se estarán discutiendo en el gimnasio. Volvió a estudiar los papeles. El plan de ventilación parecía prometedor. Con este esquema, el piso tendría un intercambio de aire perfecto, casi perfecto, un pequeño ajuste en el ángulo de los conductos del dormitorio principal y sería insoportablemente sofocante en verano y constantemente ventilado en invierno. Y todo por diseño, todo por código. La jornada laboral se acercaba a su fin cuando un Volvo azul oscuro apareció en el 84 de Maple Street. Cynthia aparcó al otro lado de la calle, sacó un portapapeles y una carpeta con documentos. Desde fuera parecía que estaba estudiando material de trabajo, la típica planificadora in situ. 201, cuarta planta, ventanas orientadas al oeste. Comprobó mentalmente el plano. Por el momento, los cristales tintados ocultaban el interior del piso. Las ventanas de doble acristalamiento no se cambiarían hasta dentro de una semana. Un obrero salió de la entrada con cubos vacíos, seguido de un capataz con un teléfono en la oreja. Cynthia se agachó, pero él no la vio. Martha se había superado en la recopilación de información. Brooke era propietaria del piso desde hacía solo 3 meses, un regalo de su querido hermano. Theodore había intermediado en el trato a través de una empresa fantasma y luego había pagado las reparaciones. Pensativo. El teléfono sonó en silencio. Un mensaje de su hija. «Mamá, estoy en casa de Sara. ¿Puedo pasar la noche? Mañana es domingo». Cynthia marcó rápidamente que sí. A las 9, un Lexus familiar entró en el aparcamiento. Theodore, como siempre, aparcó perfectamente recto. Le gustaba el orden en todo, excepto la fidelidad conyugal, por lo visto. Cynthia sacó los prismáticos. Brooke lo recibió en la puerta. Mallas atléticas, top corto. Hablaron de algo y luego Theodore sacó las bolsas del maletero. 2 horas más tarde se apagaron las luces de las ventanas. Cynthia abrió su carpeta de notas. Bien, allá vamos. El dormitorio da al oeste. Va a hacer mucho calor en verano. Cocina-salón en el mismo espacio, sin insonorización. El baño está fuera del dormitorio. Las tuberías van por la pared adyacente. Muchos electrodomésticos empotrados, muchos puntos de conexión. Cynthia tomó nota para ponerse en contacto con el capataz del electricista. Conocía a Ray desde hacía años. Él entendería sus peticiones especiales de cableado.
Al día siguiente llegó temprano. La obra estaba tranquila un domingo, solo el guardia de seguridad dormitaba en una cabina. Cuando vio la identificación de su diseñador, ni siquiera se despertó. El piso parecía prometedor. Techos altos, ventanas panorámicas. Los albañiles habían conseguido despegar el viejo papel pintado y quitar los suelos. Las paredes habían sido marcadas con tiza para futuros tabiques. Vaya, vaya. Cynthia comprobó el plano. ¿Dónde está la ventilación? Golpeó la pared y encontró los conductos. Solo 1 grado de inclinación y será tan sofocante como una sauna en verano. Y en invierno... Bueno, la señorita Hollister tendrá que aislarse, preferiblemente un jersey de cuello alto. Se quedó más tiempo en la cocina. El diseño requería un sistema de isla de lujo con una placa de cocción. Muy elegante, muy caro y muy incómodo si cambias un poco la altura de la encimera. Solo 2 centímetros. Nadie se daría cuenta, pero hará que cocinar. Unos pasos silenciosos en el pasillo la dejaron helada. Alguien se acercaba al piso. Sí, cariño, solo quiero recoger mi bolsa del gimnasio, dijo una voz de mujer. Será solo 1 minuto. Cynthia corrió hacia el cuarto de baño. Aún no habían sellado la puerta, así que se deslizó hasta la sala técnica. A través de la rendija pudo ver a Brooke Hollister entrar en el piso. En persona parecía aún más espectacular que en la foto. «Oye, ¿soy yo o el techo del dormitorio está desnivelado? Tendré que decírselo a los obreros. Muy bien, bueno, me voy. ¿Nos vemos esta noche?» Sus tacones chasquearon al salir. Cynthia esperó 5 minutos y salió de su escondite. ¿El techo desigual en el dormitorio? Oh, eso es solo el principio, querida. Solo el principio. Aquella tarde, estaba sentada en el despacho de su casa trabajando en los documentos del proyecto. Theodore le había escrito para decirle que llegaría tarde. Otra vez, reunión importante. Cynthia colocó los nuevos dibujos sobre la mesa. Era una profesional. Su reputación en los círculos profesionales era impecable. Por eso, nadie cuestionaría sus ajustes en el proyecto. No en vano se había especializado durante muchos años en ergonomía espacial. Este piso será un verdadero ejemplo de manual de cómo una reforma con estilo puede hacer la vida imposible. La mañana empezó con una reunión en el centro comercial de Donovan. Cynthia expuso metódicamente los planos, escuchando con atención los argumentos habituales de los contratistas: ventilación, electricidad, soporte estructural. Cada uno defendía su área de responsabilidad. ¿Y si desplazamos los conductos medio metro a la izquierda?, sugirió alguien. Entonces tendríamos que cambiar todo el sistema de aire acondicionado. Cynthia levantó la vista de los planos. Y perderíamos el 10% de la superficie útil. Los que discutían se callaron. Su palabra en estos asuntos era decisiva. Sabía encontrar la única solución correcta, teniendo en cuenta todos los matices. Después de la reunión, Ray, el jefe de los electricistas, se acercó a ella. «Cynthia, ¿puedes mirar el esquema eléctrico del ala este? Vamos a hacerlo mañana. Por cierto», hizo una pausa. «Ahora tienes una instalación en Maple, ¿no?» Ray asintió. «Sí, en el 201. Es un piso bonito, pero el cliente insiste en que haya electrodomésticos empotrados siempre que sea posible. He estado intentando averiguar cómo conectarlo todo sin quemar el cableado. ¿Me lo enseñas?» En su despacho, Cynthia estudió los esquemas durante largo rato. «Aquí», señaló con un lápiz la zona de la cocina. «Si recableamos el cableado, podemos ahorrar en materiales, y sería más fiable». Ray echó un vistazo más de cerca. «¿Y la carga?» «Dentro de los límites, solo que los enchufes estarán en lugares ligeramente distintos. Pero es un ahorro», se rió entre dientes. «Bueno, si te parece, le dejaré los ajustes al capataz». «No hace falta». Cynthia sacó los nuevos esquemas. «Ya he preparado la documentación. Lo haremos como una modificación del diseño». Jake, del equipo de construcción, fue el siguiente.
Estaba haciendo algunos trabajos de ventilación en Maple. Cynthia, brilló. Qué amable de tu parte pasar por aquí. Hay una cosa con los conductos. Ya sé, desplegó los planos. ¿Ves? Si cambias el ángulo aquí y aquí, consigues un intercambio de aire óptimo, de acuerdo con todas las normas. Y el régimen de temperatura, dentro de la norma, en el verano será fresco. El trabajo continuó como de costumbre. Cada cambio, cada ajuste tenía una justificación técnica impecable. Cynthia no hizo nada en contra del código de construcción. Ella era simplemente optimizar el espacio. A última hora de la tarde, tenía una impresionante pila de papeles sobre la mesa. Formularios oficiales, firmas, sellos. Todo estaba en orden. Cada detalle comprobado y justificado. Sonó el teléfono. Marta. Sobre el centro comercial. ¿Qué pasa con el aparcamiento? No, me refería al que me pediste que revisara. En Maple. Cynthia se enderezó. Sí. Encontré algo interesante en el papeleo de la reurbanización. Parece que intentaron renovar este piso hace un año. No terminaron. Todos los permisos fueron cancelados. ¿Adivina por qué? Ilumíname. Problemas estructurales. Hubo todo un escándalo allí. Los anteriores propietarios demandaron al promotor. Terminaron vendiéndolo con un gran descuento. Cynthia hizo una nota en su cuaderno. Así que la casa tiene una historia. Eso es interesante. Gracias, Marta. Envíame toda la documentación. Aquella tarde, Cynthia repasó los antiguos informes de inspección y subrayó metódicamente los puntos clave con un rotulador. Era curioso cómo habían salido las cosas. Un encuentro casual en la tienda y ahora todo el mundo estaba convencido de que ella dirigía el proyecto. Nadie se había molestado siquiera en comprobar si Theodore le había asignado realmente la tarea de ajustar los deseos originales de Brooke. La reputación funcionaba a las mil maravillas. Claro, ¿quién si no iba a hacer reformas para la hermana de su marido? Dejó el papeleo a un lado y se frotó los ojos. Mañana era un gran día. Tenía que reunirse con el equipo de acabados. Seguro que tendrían preguntas sobre la elección de los materiales. Como arquitecta jefe del proyecto, solo tenía que aconsejarles. La jornada laboral en Stroitec empezaba a las 9. A las 10:30, Cynthia ya estaba sentada en la sala de conferencias con la documentación de varios proyectos ante ella. El centro comercial Donovan necesitaba su atención, sobre todo el problema de ventilación del ala este, pero ahora mismo estaba más interesada en otro proyecto. Está previsto que hoy se aprueben los materiales de Maple. Mike colocó muestras de baldosas sobre la mesa. La señorita Hollister ha enviado sus deseos. Veamos. Cynthia cogió la hoja de especificaciones. Azulejos españoles en lugar de italianos. Yeso veneciano. Encimeras de mármol. Caro, llamativo y totalmente impracticable. La conductividad térmica de estos azulejos no encaja con el sistema de calefacción por suelo radiante. Dejó los papeles a un lado. Necesitamos otro material para las especificaciones, y el mármol no es adecuado para la encimera. Es demasiado delicado de usar. Pero el cliente insiste. ¿Tiene mi documentación técnica con justificación? La tengo. Ve con ella. Después de comer, Cynthia subió al piso. Los obreros estaban terminando de desmontar el viejo cableado. El capataz fumaba nerviosamente junto a la ventana. A juzgar por su aspecto, el diálogo con la Forda del cliente ya lo había agotado. Cynthia, ¿por qué no hablas con ella? Apagó el cigarrillo. Es la tercera vez que cambia la disposición de los interruptores. Enséñame las últimas demandas. Tras estudiar la lista, Cynthia sacó un portapapeles. Unos cuantos trazos precisos con el lápiz óptico y el nuevo esquema estaba listo. Pondremos reguladores aquí y aquí. Distribuiremos la carga uniformemente. Colocaremos los interruptores según los códigos vigentes, sin excepciones. Y señorita Hollister, estas son especificaciones, Mike. No son negociables. A las 3 o'clock
El proveedor llegó con muestras de los acabados. Cynthia comprobó metódicamente cada elemento, haciendo ajustes. Gres porcelánico en lugar de mármol, anotó en los albaranes. Yeso con textura lisa. Y canceló el pedido de azulejos italianos. Pero la especificación original se ha cambiado para cumplir las especificaciones del proyecto. Cynthia levantó la vista del papeleo. ¿Algo te preocupa? A las 5 en punto llegó el equipo de pintura. Cynthia examinó el trabajo de pintura. Este tono no cumple las especificaciones, señaló una muestra de color beige claro. Hazlo otra vez. Pero el cliente lo aprobó, yo no. A las 7 de la tarde, cuando los obreros se habían marchado, Marta apareció en el piso. Caminó en silencio por las habitaciones, mirando las marcas de las paredes. ¿Sabes?, dijo finalmente, he comprobado la documentación. Oficialmente, otra empresa se encarga del proyecto. Cynthia siguió estudiando los planos. ¿Y? Lo que están haciendo no es exactamente lo que quería el cliente, ¿verdad? Martha habló con mucho cuidado. He visto los planos originales. ¿Hay algo en mis ajustes que vaya en contra de las normas de construcción? No. Entonces no hay de qué preocuparse. Martha estaba callada. Lo vi con ella, en el Olympus, y no es su hermana. Cynthia finalmente se apartó de los planos. Eres muy observadora, Martha, y en mis 7 años de trabajo te he enseñado todo lo que sé, incluyendo la habilidad de a veces simplemente hacer tu trabajo. En silencio. Martha asintió. Hubo una pausa. El sistema de ventilación del dormitorio, dijo al fin. Si desplazas los conductos medio grado, sí, sonrió Cynthia. Exacto. Pasaron la hora siguiente retocando los esquemas. Todo estaba perfectamente dentro del código. Es solo que algunas de las soluciones técnicas requieren un enfoque especializado. Por la tarde, de vuelta en la oficina, Cynthia revisó los informes de la tripulación. El trabajo avanzaba incluso más rápido de lo previsto. Su autoridad en los círculos profesionales hacía maravillas. Nadie hacía preguntas innecesarias. El arquitecto jefe del proyecto es el arquitecto jefe del proyecto. Firmó el último certificado de recepción de materiales y miró el reloj. Theodore había avisado de que llegaba tarde a una reunión importante. Ella también estaba ocupada. Aún tenía que comprobar los cálculos de insonorización. Parecía haber un error. Error. Era día de inspección en la empresa constructora. Cynthia estudiaba metódicamente los informes de las cuadrillas comprobando cada cifra. Todo tenía que estar perfecto, especialmente en Maple. Hay 12 milímetros de error en la entrada. Daba golpecitos con el lápiz en el dibujo. Tendremos que rehacerlo. El anciano capataz suspiró. Cynthia, la geometría es perfecta. Está dentro de la tolerancia. Henry se inclinó un poco hacia adelante. Ya conoces mi planteamiento. O lo haces perfectamente o no lo haces. Además, ese margen de error cambiará a medida que el edificio se reduzca. Dentro de un año, la puerta empezará a atascarse. No discutió. 15 años trabajando con Cynthia le habían enseñado que si ella quería que se hiciera algo, había una razón para ello. Las obras en el piso estaban en pleno apogeo. Los electricistas estaban terminando el cableado, los albañiles se preparaban para instalar los tabiques. Y aquí, Cynthia señaló el diagrama, reforzaremos la estructura. Sí, aumentará la conducción del calor, pero la seguridad es más importante. El capataz asintió. El refuerzo adicional reforzaría la estructura, y el hecho de que la estructura metálica recogiera el frío en invierno y convirtiera el dormitorio en una nevera. Bueno, eso no le preocupaba. A la hora de comer, el proveedor llegó con muestras de suelo. Parquet, de una sola lama. Cynthia escudriñó la textura. ¿Roble? Sí, tal como lo pedimos. Finlandés, teñido. No funcionará. Es demasiado blando para suelos cálidos. Vamos a ir con sólido brasileño. Pero es One.
5 veces más caro. Pero las características técnicas son mejores. El proveedor se encogió de hombros. Si el cliente está dispuesto a pagar más, ¿quién es él para discutir? El hecho de que la madera maciza brasileña crujiera debido a las fluctuaciones de temperatura era algo sobre lo que prefería guardar silencio. Después de todo, Cynthia Maverick sabe lo que hace. Después de comer comenzó la instalación del sistema de ventilación. Cynthia comprobó personalmente cada ángulo, cada conexión. Aquí hay una desviación de medio grado, comprobó el nivel. Arréglalo. ¿Quién se va a dar cuenta? Refunfuñó el instalador. Yo lo notaré. Y los clientes se darán cuenta cuando la temperatura suba 8 grados en verano. Hazlo bien. En la zona de la cocina ya estaban marcando los enchufes. Cynthia echó un largo vistazo al diagrama. Aquí, señaló la pared detrás del futuro frigorífico, instalaremos un grupo adicional. Está en el código. Quizá deberíamos ponerlo en la encimera, sugirió el electricista. Será más cómodo. Según el proyecto está aquí, dijo. Y la altura se ajusta estrictamente a la norma, 50 centímetros del suelo. El hecho de que hasta estos puntos de venta tendrá que arrastrarse de rodillas apartando el equipo pesado, este es un detalle de la vida cotidiana, no el diseño. Por la tarde, habían llegado muestras de grés porcelánico para el cuarto de baño. Cynthia estudió meticulosamente la textura. Dijo, es gris mate, y la lechada es un tono más oscuro. Pero el cliente la pidió brillante. En el baño, los azulejos brillantes son traumáticos. Mejor mate. Los azulejos mate son realmente más seguros. Y el hecho de que recoge el condensado y en la habitación será la humedad constante, ya es una cuestión de funcionamiento. Marta vino por la noche para traer los resultados de las mediciones acústicas. Todo está dentro de los límites normales. Me tendió una carpeta con gráficos. Pero hay un punto interesante con las frecuencias de resonancia. Cynthia estudió los gráficos. Sí, todo está perfecto. La insonorización cumple todos los requisitos, solo que entre 800 y 1200 hercios hay una ligera resonancia, exactamente el mismo rango que las alarmas de los coches y los llantos de los bebés. Buen trabajo, firmó el informe. Seguiremos con este patrón. Cuando Martha se marchó, Cynthia repasó el papeleo una vez más. Todas las decisiones eran técnicamente correctas. Todos los materiales estaban certificados. Todos los parámetros estaban dentro de los límites normales. Solo que a veces lo normal no es cómodo. Sobre todo cuando sabes combinar correctamente esas normas. El teléfono volvió a sonar. Un reportaje fotográfico del capataz. El trabajo estaba en pleno apogeo. La señorita Hollister no tardaría en apreciar plenamente las delicias de las soluciones técnicas modernas. Cynthia guardó el teléfono en el bolso. Su hija la esperaba en casa para revisar sus deberes de geometría. Era hora de terminar el trabajo. Después de todo, mañana sería otro día ajetreado. Tenía que supervisar la instalación de aislamiento acústico en el dormitorio, y para seguir la instalación del calentador de agua de almacenamiento, es muy importante calcular correctamente la presión en el sistema. Había sido una semana muy ajetreada. Cynthia llegó a la oficina a las 8 en punto, revisó la documentación de los principales proyectos y luego se sumergió en el estudio de los informes con Clenova. Cada cambio en un proyecto requería una documentación meticulosa. Cada ajuste requería una justificación técnica impecable. Martha trajo otra pila de papeles. El cliente había dejado nuevos deseos para la distribución. Quiere que el tabique de carga se desplace medio metro a la derecha. Cynthia estudió el diagrama. Interesante idea. Completamente inviable, pero interesante. Envíale una copia del código de edificación que se informe sobre construcción portante. Y si insiste, entonces insistiremos en las leyes de la física. La obra estaba en pleno apogeo. Las cuadrillas cambiaban cada 4 horas. El calendario era apretado. Cynthia recorrió metódicamente las instalaciones, comprobando cada detalle.
El sistema de aire acondicionado requería especial atención. El más mínimo error en la instalación podía afectar gravemente al microclima. Señora, hay un problema con el ángulo del conducto, señaló el instalador en el diagrama. Según el diseño, es un ángulo muy agudo. Exacto. Esto creará una circulación de aire óptima. Pero en el dormitorio, será exactamente lo que quieres, solo tienes que seguir el plano. A la hora de comer, llegó el primer envío de accesorios de fontanería. Cynthia supervisó personalmente la descarga, comprobando cada artículo con los albaranes de entrega. El flamante sistema de fontanería es un motivo especial de orgullo para el fabricante, muy sensible a las fluctuaciones de presión. Señorita Maverick, el fontanero le entregó un esquema. La presión de entrada está por encima de lo normal. Déjelo como está. Todas las lecturas están dentro de la tolerancia. Ray, que estaba comprobando el cableado, silbó suavemente. Con esta presión va a ser una montaña rusa. Pero cumple las normas, anotó Cynthia en el libro de registro. Además, ¿no es bueno tener un poco de adrenalina por la mañana? Pasadas las 3, entró el capataz. Ha llamado la señorita Hollister. Dice que viene a ver cómo va el trabajo. ¿Cuánto tardará? 40 minutos. Luego nos iremos. Mañana comprobaremos la ventilación. Brooke hacía visitas frecuentes a la obra, normalmente por la tarde. Cynthia siempre se iba antes de llegar. Era demasiado pronto para una reunión cara a cara. Adiós. Hacia el atardecer, llegó un cargamento de materiales de acabado. Cynthia estudió meticulosamente las texturas y los tonos. Los azulejos mate del baño eran la elección perfecta desde el punto de vista de la seguridad. Los suelos de madera exótica eran un modelo de durabilidad y longevidad. Paneles insonorizantes con un coeficiente de absorción especial. Todo de la más alta calidad. Todo estrictamente conforme a la normativa. Los obreros dicen que la señorita Hollister no está contenta con el cambio de materiales. Martha le entregó una carpeta con los nuevos cálculos. Estaba especialmente disgustada por la cancelación del pedido de baldosas italianas. Las baldosas italianas son técnicamente inadecuadas aquí. No podemos arriesgar la seguridad de los futuros ocupantes. Aquella tarde, al cerrar su despacho, Cynthia volvió a repasar el papeleo. Cada decisión era técnicamente correcta. Cada material fue cuidadosamente seleccionado. Cada sistema estaba impecablemente diseñado. Su teléfono zumbó, un mensaje del capataz. El cliente exige que todos los cambios se coordinen con ella personalmente. Dígale a la señorita Hollister que todas las decisiones técnicas son responsabilidad del diseñador jefe. Tecleó una rápida respuesta. Se oyeron pasos en el pasillo. Martha había vuelto de su ronda vespertina por la obra. «¿Sabes?», dijo pensativa, «esta es realmente la renovación perfecta, desde el punto de vista técnico». Por supuesto, Cynthia guardó los documentos en la caja fuerte. Somos profesionales. No podemos permitirnos hacer las cosas mal. Al día siguiente tenía que comprobar la instalación del sistema de ventilación de la cocina y comprobar la instalación de la calefacción por suelo radiante y coordinar la ubicación de las luminarias. El calendario era apretado. Al fin y al cabo, no se puede decepcionar a los clientes, sobre todo a esos clientes especiales. La ceremonia de entrega estaba prevista para las 10 de la mañana. Cynthia aparcó el coche en el patio de al lado, donde se veía claramente la entrada de la casa. Eran las 9:30. Quería ver la primera reacción. El resultado de 2 meses de trabajo era impresionante. Por las ventanas del 200, uno entraba una luz cálida. El sistema de iluminación se había ajustado a la perfección. Naturalmente, era ahora. Al anochecer, la disposición de las luces empezaría a crear sombras extrañas, y en un par de días Brooke notaría que la zona de la cocina estaba permanentemente a oscuras. A las 10 menos cuarto llegó Theodore. Llevaba traje y un ramo de flores, al parecer preparándose para un momento festivo.
Cynthia observó que era la corbata que le había regalado las navidades pasadas. Brooke apareció 5 minutos después, con un chándal de la última colección de Lululemon. Subieron juntas. Cynthia sacó un portapapeles y abrió las cámaras de vigilancia instaladas para controlar la construcción. No había sonido, pero la imagen se transmitía con claridad. Brooke se quedó paralizada en el umbral. Incluso a través de la pantalla, su admiración era evidente. Un pasillo espacioso, acabado en piedra natural. Un techo altísimo con iluminación contorneada. Armarios empotrados con frentes de cristal tintado. Theodore dijo algo, señalando los acabados. Brooke asintió sin apartar los ojos del interior. Pasaron al salón. Aquí había mucho que ver. Ventanas panorámicas con persianas automáticas, iluminación en varios niveles, paneles acústicos disfrazados de elementos decorativos, todo caro, elegante, tecnológicamente avanzado. En la cocina, Brooke aplaudió al ver los electrodomésticos de última generación, placa de cocción de última generación, campana extractora empotrada, una vinoteca, un elaborado sistema de almacenamiento. Más tarde se daría cuenta de que para llegar a la mitad de los enchufes había que pasar la mano por encima de los aparatos. En el dormitorio se entretuvieron especialmente. Theodore estaba mostrando el sistema de climatización. 4 modos de funcionamiento, sensores de temperatura, ventilación automática. Me pregunto cuántas noches pasarían antes de que Brooke se diera cuenta de que la habitación estaba sofocada o tenía corrientes de aire. Cynthia dio un pequeño sorbo al café. En la pantalla, Brooke estaba abriendo los grifos del cuarto de baño. Fontanería italiana, ducha de lluvia, calefacción por suelo radiante. Los chorros funcionaban perfectamente los primeros días. Luego empezaban las bajadas de presión. Los representantes de la empresa constructora llegaron a la entrada. Marta traía carpetas con documentos, actas, certificados, instrucciones, todo listo para la entrega oficial de las instalaciones. Brooke revoloteó por el piso, tocando las superficies de vez en cuando. Pasó los dedos por las encimeras, abriendo y cerrando puertas de armarios, encendía y apagaba las luces. Su rostro mostraba una expresión de felicidad no disimulada. Theodore parecía contento. Por supuesto que lo estaba. Una reforma así era una inversión importante. Materiales de primera calidad, tecnología moderna, mano de obra impecable. Obviamente, estaba orgulloso del resultado. Comenzó la firma de los documentos. Cynthia miraba la pantalla atentamente. Ahí estaba Brooke estampando su firma en los formularios de aceptación. Theodore estrecha la mano del capataz. Aquí está Martha entregando un juego de llaves. Los constructores empezaron a dispersarse. Brooke y Theodore se quedaron solos. Ella dijo algo animadamente, señalando la moldura. Él sonrió y asintió. A la 1 en punto, Theodore se marchó, probablemente para convencerse de que no tenía trabajo. Brooke se quedó en el piso. Caminó lentamente de una habitación a otra, admirando su nuevo hogar. Comprobó los armarios, colocó los electrodomésticos, guardó las cosas pequeñas. El teléfono de Cynthia zumbó. Un mensaje de Martha. Está absolutamente encantada. Dijo que nunca había visto una renovación tan perfecta. Espera un par de días, contestó Cynthia. A las 3 en punto, una furgoneta llegó a la casa. Una entrega de muebles. Brooke empezó a instalarse. Cynthia la observaba mientras supervisaba el arreglo, tachando alguna lista de vez en cuando. Al anochecer, la actividad en el piso había disminuido. Brooke encendió las luces y un cálido resplandor se extendió por las habitaciones. Se quedó junto a la ventana con una copa de vino, admirando la puesta de sol. Cynthia arrancó el coche. Había sido un día productivo. Era hora de volver a casa. Su hija le había prometido preparar la cena. En el semáforo, el teléfono volvió a sonar. Theodore. Hoy llegaré tarde. Reunión importante. Cynthia sonrió.
Me pregunto si tendría tiempo de disfrutar de la renovación antes de que empezaran los problemas. Después de todo, él también tuvo algo que ver. O, mejor dicho, su cartera. Giró por la calle de su casa. Una acogedora luz entraba por la ventana de su salón. Su hija la esperaba con la cena, y en el piso 201 de Maple empezaba la cuenta atrás. Cynthia dio un sorbo a su café matutino mientras repasaba las grabaciones de seguridad. Brooke se había mudado hacía 3 días, y de momento todo iba exactamente según lo previsto. El primer timbre sonó a las 5 de la mañana. A juzgar por el trasiego de gente del dormitorio a la cocina y viceversa, la habitación principal estaba demasiado cargada. «Buenos días». Marta puso una carpeta con informes sobre la mesa. Llamé a las 8 quejándome de la ventilación. ¿Qué me dijo? Que el sistema necesitaba tiempo para ajustarse automáticamente, 3 o 4 días. Cynthia asintió. En 3 o 4 días habrá muchos más problemas. En la pantalla, Brooke intentaba ducharse. El agua apenas goteaba, luego salía a borbotones. Su peinado de moda se había estropeado irremediablemente. A las 9:30 salió corriendo del piso. Llegaba tarde a su gimnasio. A la hora de comer, llegó un mensaje del capataz. El techo recién pintado del piso empezaba a oler mal. La pintura normal no podía producir ese efecto, pero ¿quién iba a decir que una determinada composición de imprimación combinada con una humedad elevada, o la ventilación mal ajustada, crearía semejante ramillete de aromas? Las cámaras mostraban a Brooke abriendo todas las ventanas. Fuera lloviznaba. 1 hora más tarde empezó a cerrarlas. La caída de presión en el sistema de ventilación enviaba viento a través del piso, tirando pequeños objetos de las estanterías. «Tiene problemas con los enchufes de la cocina», dijo Martha, sentándose en el borde de la mesa. «Dice que la batidora no llega a la encimera, así que tiene que ponerla en el suelo. Pero los enchufes están estrictamente regulados». Eso es exactamente lo que he dicho. Después de comer, Brooke intentó trabajar con su portátil en el salón. La luz era tan escasa que la pantalla brillaba en todos los ángulos. Movió el escritorio 3 veces antes de darse por vencida y dirigirse al dormitorio. Allí la esperaba una nueva sorpresa. Unos paneles acústicos sintonizados a una determinada frecuencia convertían el sonido de las bocinas de la calle en un chirrido desgarrador. Por la noche, empezaron los problemas de temperatura. La calefacción por suelo radiante del cuarto de baño funcionaba por zonas extrañas. En algún lugar ardía, en otro permanecía helada. El ingeniero que acudió a la obra no daba abasto. Todo estaba instalado correctamente según el diseño. Al día siguiente, Cynthia observó cómo Brooke intentaba preparar el desayuno. La placa de cocción estaba un poco más alejada del borde de la encimera de lo habitual, aparentemente solo unos centímetros, pero era suficiente para que cocinar resultara muy incómodo. Además, la campana que sobresalía por encima de ella era elegante, estaba de moda y le daba constantemente en la cabeza. «Quiere el número del diseñador», dice Martha con una lista de quejas. «Dice que tienen que reconfigurarlo todo. Dile que Theodore tiene todos los contactos». El miércoles, la lista de inconvenientes había crecido. Resultó que las puertas de los armarios se abren en tal ángulo que no se puede acceder a la mitad de las cosas. El frigorífico empotrado a cierta temperatura empezó a zumbar como una caja de transformador, y los lujosos paneles de espejo del pasillo reflejaban la luz de tal manera que podías quedarte ciego por la mañana. Las cámaras captaron cada momento de fastidio. Aquí está Brooke intentando alcanzar los armarios superiores de la cocina, que están un poco más altos de lo normal. Aquí estaba luchando con el sistema de climatización. La temperatura del dormitorio saltaba como la espuma. Aquí está tratando de ajustar la iluminación del baño. Las lámparas crean sombras que convierten cualquier maquillaje en una especie de coloración de batalla. El viernes por la noche Theodore apareció en el piso.
Cynthia observó con interés cómo Brooke le mostraba una lista de problemas. Él frunció el ceño y prometió arreglarlo. Sin embargo, se quedó toda la noche, al parecer para ver por sí mismo qué pasaba con el climatizador. Por la mañana tenía un aspecto arrugado. Según los registros, en el dormitorio habían soplado corrientes de aire helado toda la noche, o se había llenado de un calor sofocante. O tal vez fuera el hecho de que el hijo del vecino había empezado a aprender a tocar el violín. Los paneles acústicos amplificaban obligatoriamente cada nota falsa. Ha pedido cita con un neurólogo, informó Martha el lunes. Dice que no puede dormir y que le duele la cabeza todo el tiempo. En la pantalla, Brooke intentó darse un baño. El agua cambió bruscamente de temperatura, haciéndola saltar fuera de la cabina de ducha. La toalla estaba demasiado lejos, el soporte era incómodo de alcanzar. Al anochecer, estaba sentada en la cocina, atestada de instrucciones. Intentó descifrar los ajustes de los electrodomésticos, la ventilación y la iluminación. Todo estaba configurado correctamente, conforme a la normativa. Pero, por alguna razón, no funcionaba. Sonó el teléfono, un mensaje del capataz. La señorita Hollister necesita los contactos del diseñador jefe. Dice que es imposible vivir así. Cynthia sonrió. Bueno, esto era solo el principio. En una semana la lista de quejas se triplicaría. Y en dos estaría pidiendo concertar una reunión con el genio que había convertido su perfecta renovación en una cámara de tortura. ¿Podrías pararlo?, preguntó Martha en voz baja. Creo que se dio cuenta de que algo iba mal. No, Cynthia negó con la cabeza. Hasta ahora cree que es un problema de afinación. Esperemos a que se dé cuenta de que todo funciona exactamente como está previsto. En la pantalla, Brooke volvía a intentar ajustar la temperatura de la ducha. Como era de esperar, el agua no se ajustaba. Al fin y al cabo, por $148,000, uno debería tener la experiencia completa, sobre todo si ese dinero estaba destinado a pagar la universidad de su hija. Es imposible vivir en este maldito piso. La voz de Brooke en el teléfono sonaba con indignación. Exijo ver el plano maestro. Los electrodomésticos no se pueden conectar. El agua está helada y luego hierve. El dormitorio siempre tiene corrientes de aire. Y la acústica. Señorita Hollister. Mike dejó caer la cabeza entre las manos con un suspiro. Durante los últimos 15 días, las rabietas telefónicas se habían convertido en su infierno personal. Cada mañana, cada tarde, a veces incluso por la noche. Este tipo de desorden nunca había ocurrido en las instalaciones. De camino al centro, envió un mensaje a Cynthia. «Pásate antes por mi despacho», fue la respuesta instantánea. El familiar despacho olía a café recién hecho. Cynthia estaba ordenando metódicamente las tazas, con una botella de Génesis sobre la mesa. Mike nunca la había visto beber en 15 años de trabajo. Interesante. Bueno, escúpelo, le acercó la taza. Me pitan los oídos, se hundió pesadamente en la silla. Cada día hay una queja nueva. La ventilación no funciona, problemas de iluminación, enchufes en lugares incómodos. El piso es precioso, pero es imposible vivir en él. ¿De verdad? La voz de Cynthia reflejaba un destello de satisfacción. Le dio la vuelta al monitor. Mira. Mike miró más de cerca los planos. El sistema de ventilación parecía impecable. Intercambio de aire según las normas. El suministro de agua también era técnicamente impecable. La electricidad, silbó. Mierda. Un momento. Ahora que tenía todos los esquemas delante de él, la imagen empezó a tomar forma. Justo ahí, ¿ves? Cynthia dio unos golpecitos con el lápiz en el plano. Los conductos cumplen estrictamente el código, y aquí la presión en las tuberías está dentro de la tolerancia, y las salidas están exactamente dentro del código. Pero si todo esto funciona al mismo tiempo, Mike sacudió la cabeza lentamente. Dios mío, ¿eso es genio? Cynthia salpicó brandy en su copa. Técnicamente impecable y absolutamente insoportable para vivir.
Le dio un sorbo al café y al brandy. En teoría, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona en esas condiciones? Hasta que se vuelva loco o decida rehacerlo todo, lo cual, por cierto, es bastante costoso, porque técnicamente no hay nada de qué quejarse. Mike la miró atentamente. Escucha, ¿qué pasa con los clientes? Vi a su marido en la obra. Sí, Theodore. Pagó por su amante. Joder. Mike cogió la botella. 148,000. ¿Ella lo sabe? ¿Que soy la mujer de Theodore? Cynthia sonrió. No, todavía no. ¿Y ahora qué? Ahora vas y le enseñas toda la documentación. Explícale que técnicamente no hay nada de qué quejarse, todo se ha hecho a la perfección. ¿Y si pide que se vuelva a hacer? ¿A costa de quién? Técnicamente no puede reclamar nada. Todo en el proyecto es perfecto. Mike se reclina en su silla. En 15 años en la construcción he visto de todo, pero algo así. Sacudió la cabeza. Es simplemente de primera, sobre todo dadas las circunstancias. Considéralo una demostración de que las normas técnicas y la vida real son un poco diferentes. Una hora más tarde, Cynthia vio por las cámaras cómo Mike le enseñaba a Brooke la documentación técnica. Corrió por el piso, metiendo el dedo en una cosa y en otra. En la cocina, se pasó un buen rato señalando enchufes mal colocados. En el dormitorio, agitó los brazos por las corrientes de aire. En el baño, casi llora intentando ajustar la temperatura del agua. Mike, en todas las reclamaciones, abrió flemáticamente una carpeta con documentos. SNIPs, reglamentos, certificados de aceptación, todo está limpio. Pero, ¿cómo se vive aquí? Brooke sonaba desesperado. Está todo mal. Sí, tiene muy buena pinta, pero... El diseño es impecable, dijo Mike. Puedo proporcionar copias de todos los certificados. Por la noche me envió un mensaje. Está de los nervios. Dice que tiene que demandar al diseñador o conocerlo en persona, preferiblemente esto último. Pásalo, todas las preguntas a través del cliente. Brooke ya estaba marcando un número en la pantalla. Hola, Theo. Tenemos que hablar ahora mismo. Esta renovación es una pesadilla. Quiero conocer a quien la diseñó. Ahora mismo. Cynthia se tapó los ojos. El telón se levantó lentamente para el acto final. Mike, no puedo vivir aquí. La voz de Brooke sonaba cansada. Es la tercera noche que no duermo. Las vibraciones de las máquinas me están volviendo loca. Tengo que reunirme con el diseñador. Hoy mismo. Si no, la demando. Insiste en verme. Está amenazando con demandar. Mike envió un mensaje de texto a Cynthia. ¿Theodore va a la obra? Sí, después de las 6 para comprobar la ventilación. Pide cita para las 7 y trae toda la documentación. A las 7 de la tarde, Cynthia veía por las cámaras cómo Theodore estudiaba los medidores de temperatura y Brooke le seguía por el piso agitando unos impresos. Obviamente, se había preparado para la reunión con el planificador recopilando todas las quejas. El piso olía a café recién hecho. Brooke abrió la puerta de un tirón. Por fin, pensé. Hizo una pausa, mirando a la elegante mujer del traje de negocios. ¿Es usted la planificadora principal? Sí. Cynthia Maverick. Entró en la habitación, ignorando a Theodore, que estaba junto a la ventana. He estado revisando sus reclamaciones. Es una lista impresionante. ¿Una lista? Brooke se rió nerviosamente. Es imposible que exista aquí. ¿Tienes idea de lo que es vivir en un piso donde nada funciona bien? ¿Qué es exactamente lo que falla? Cynthia sacó un portapapeles. Ya está. Brooke se acercó al termostato. Mira esto. La temperatura fluctúa como una loca. Hace calor, hace frío. La ducha es como una atracción. Nunca sabes si es agua hirviendo o agua helada. Los enchufes están colocados de forma burlona. No se puede llegar a ellos. Theodore se acercó lentamente. Cynthia. Un momento, levantó la mano sin mirar a su marido. Continúe, señorita Hollister.
Y esa maldita acústica. Brooke abrió la ventana. ¿Se oye? Cada coche, cada perro, todo resuena. Y las luces. ¿Has intentado maquillarte aquí? Hay tantas sombras en el baño que convierte cualquier maquillaje en pintura de batalla. Mike. Cynthia asintió al capataz. Documentación, por favor. Empezó a colocar metódicamente los papeles sobre la mesa. Aquí están las lecturas de temperatura. Todo está dentro de los límites normales. Los informes de las pruebas de ventilación. Todo está perfecto. El diagrama de cableado. Todos los enchufes están instalados de acuerdo con los SNIP. Me importan un bledo tus códigos. Brooke agitó las manos desesperada. Solo quiero una vida normal en este piso. Theo, díselo. ¿Theo? Cynthia miró a su marido por primera vez. Sí, ya lo creo. ¿Qué te parece, cariño? ¿148,000 y tanto reclamo? ¿Cariño? Brooke se quedó helada. ¿Cómo que caro? Directamente. Cynthia hojeó los papeles. Theodore es mi marido. Y por cierto, este es el dinero que estamos ahorrando para el fondo universitario de nuestra hija. Se hizo el silencio en la habitación. Brooke se hundió lentamente en el sofá. ¿Esposo? ¿Tú tienes esposa? Brooke, yo... empezó Theodore. No te distraigas, interrumpió Cynthia. Estamos discutiendo asuntos técnicos. Ahora, señorita Hollister, ¿qué es exactamente lo que quiere redecorar? Tenga en cuenta que todo el trabajo se ha realizado conforme a las normas. Técnicamente, no se aceptará ninguna reclamación. Usted lo sabía todo. Theodore se apoyó pesadamente en la pared. ¿Desde el principio? Por supuesto. Soy el diseñador jefe, ¿recuerdas? Reunió los documentos. Por cierto, señorita Hollister, no intente reconfigurar los sistemas. Solo empeorará las cosas. Es técnicamente perfecto. Va a ser caro, caro. Se dirigió a la salida. Se dio la vuelta en la puerta. Y, Theodore, mañana recibirás los papeles del divorcio. Espero que te quede dinero para un abogado después de tanto gasto. Mike silbó en silencio en el ascensor. ¿No sabía que estaba casado? A juzgar por su reacción, no. Eso es duro. Pero técnicamente perfecto. Cynthia sacó su teléfono. Tenemos que llamar a un abogado y al banco para abrir una cuenta nueva para la universidad de Emily. Gritos ahogados provenían del piso de arriba. Al parecer, Theodore estaba a punto de tener una conversación difícil. Tal vez más de una. A la mañana siguiente, Brooke estaba sentada en el despacho semivacío de Theodore, mirando la fotografía de su escritorio. Había estado despierta toda la noche, comprobando sus cuentas en las redes sociales y buscando en Google el nombre de su mujer, Cynthia Maverick, una de las diseñadoras industriales con más éxito de la ciudad, premio a la innovación del año pasado, 3 grandes proyectos en marcha, 15 años de experiencia profesional en total. Llovía al otro lado de la ventana. Brooke intentó por enésima vez comprender lo que había pasado. 2 años. Llevaban 2 años saliendo y ella nunca había sospechado que él tuviera familia. Hojeó fotos. Aquí estaban los 3 en un complejo turístico. Aquí había un picnic familiar. Aquí estaba la graduación de su hija. Dios mío, tiene una hija. Y ella no lo sabía. Sonó el teléfono. Un mensaje del agente inmobiliario. Sobre tu piso, el tercer contratista se negó a repararlo. Dicen que es técnicamente perfecto, casi imposible de rehacer. Brooke sonríe amargamente. Por supuesto, Cynthia Maverick no hace un trabajo a medias. Cada detalle, cada matiz, todo está pensado a la perfección. Me pregunto cuánto tiempo llevaba planeando esta venganza. La televisión sonaba suavemente en la recepción. Brooke levantó la vista distraídamente y se quedó paralizada. En la pantalla, Cynthia estaba dando una entrevista sobre el nuevo centro comercial. Traje elegante, sonrisa segura, palabras claras, una auténtica profesional. Lo más importante en nuestro trabajo es la atención al detalle.
decía desde la pantalla. Brooke se estremeció. Oh, sí, ella prestaba especial atención a los detalles. Cada enchufe, cada interruptor, cada centímetro de ventilación. Todo funcionaba exactamente como se había diseñado, técnicamente impecable y totalmente insoportable. El teléfono vibró en su bolsillo, el de Theodore. Brooke colgó la llamada. Llevaba intentando llamar desde esta mañana, pero ¿qué había que decir? Siento no haberte hablado de mi mujer. Siento haberme gastado el dinero de la universidad de mi hija en reformar tu piso. Se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, la gente pasaba con paraguas. Los coches tocaban el claxon. Necesitaba volver al maldito piso, revisar sus cosas y decidir qué hacer a continuación. ¿Qué había que decidir? Es imposible vivir allí. No es realista venderlo. ¿Quién compraría un lugar con unas reparaciones tan viubles? Por la noche llegó a casa. En la entrada se encontró con una vecina que sacudió la cabeza compasiva. Cariño, deberías consultar a un abogado. He oído los aullidos de tu ventilación. Habría que hacer algo al respecto. Está en regla, respondió Brooke cansada. Lo comprobé. El piso estaba sofocado. Intentó abrir la ventana, pero la hoja cedió con ese desagradable crujido que le daba dolor de cabeza. La ventilación captó inmediatamente el sonido, amplificándolo hasta un nivel intolerable. Me senté en el sofá, rodeándome la cabeza con los brazos. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Cuándo se había creído la historia de casi divorciada? ¿Cuándo había aceptado este piso? ¿O cuando dejó que Theodore eligiera al diseñador de la reforma? Volvió a sonar el teléfono. Brooke, irritada, pulsó "Bell" y se quedó paralizada. El salvapantallas era una foto de ellos juntos en un restaurante. Deslizó lentamente el dedo por la pantalla y borró la foto. Basta, basta, suficiente. Algo zumbó en el dormitorio. Al parecer, se había activado el sensor de temperatura. Estaba a punto de empezar, primero el calor, luego la corriente helada, luego el calor otra vez. Un ciclo perfectamente calibrado, técnicamente impecable y completamente insoportable, como todo el asunto de Theodore. Fuera de la ventana, empezó a llover de nuevo. Las gotas repiqueteaban monótonamente en los aleros, otro saludo de Cynthia Maverick. Los paneles acústicos convirtieron cuidadosamente este sonido en una tortura china. El teléfono volvió a sonar. Esta vez apareció un número desconocido. Brooke pulsó "Bad visto". Señorita Hollister, soy Mike, de Buildtech. Encontramos otro contratista, pero... De todos modos, dice que es más fácil derribarlo y empezar de nuevo. ¿Cuánto va a costar? La cantidad de dinero que se cotizó la hizo reír. Sí, Cynthia Maverick sabía lo que hacía. Cada detalle, cada dibujo, cada solución técnica, todo tenía un precio. Y ese precio era demasiado alto, para todos. Theodore no puso objeciones a las cláusulas de los papeles del divorcio. Firmó en silencio, sin mirar a Cynthia mientras ésta extendía metódicamente los papeles ante él. El bolígrafo tembló en su mano derecha solo una vez, en la página sobre la división de bienes. La redacción estándar de "las partes no tienen reclamaciones mutuas" parecía casi burlona. Sabía que Cynthia tenía derecho a mucho más que eso, pero lo único que quería era libertad y dinero para la educación de su hija. Eso es todo. Cynthia dobló los papeles ordenadamente en una carpeta. Tienes hasta el viernes para desalojar el piso. Asintió sin levantar la vista. Sus maletas ya estaban en el pasillo. Emily había empaquetado ella misma las cosas de su padre. Como de profesional a profesional, había dicho ayer, mamá lo hizo todo a la perfección, técnicamente impecable. Una semana más tarde, Cynthia estaba sentada en su despacho, revisando los documentos de diseño del nuevo centro comercial, cuando Martha avisó de una visita. La señorita Hollister le pide 10 minutos de su tiempo. Brooke parecía agotado.
Los paneles acústicos del dormitorio debían de funcionar a la perfección. Ia titubeó. Quería hablar del piso. Cynthia señaló la silla en silencio. En la mesa que tenía delante había tablas de temperaturas. Estaba trabajando en la ventilación del ala este del centro comercial. No lo sabía. Brooke entrelazó los dedos. Te juro que no sabía lo de la familia. Dijo, no me interesa lo que ha dicho. Cynthia levantó la vista de los planos. ¿Ha venido a hablar de las especificaciones de la reparación? Sí, yo no puedo vivir allí. Todos esos sistemas están puestos a propósito, ¿no? Todo está en regla. Pero eso es imposible. Brooke levantó la voz. La ventilación es una locura, el agua está helada, los enchufes están hirviendo. ¿Tienes alguna queja sobre la ejecución técnica? Cynthia sacó una carpeta con documentación. Podemos comprobar cada uno de los puntos. No, pero... Entonces no entiendo el motivo de su visita. Brooke respiró hondo. Ayudadme a arreglar esto. Por favor, yo pagaré. Me temo que eso no es posible. ¿Por qué no? Porque es técnicamente correcto. Cualquier cambio tendría que ser aprobado por las autoridades reguladoras. Lleva mucho tiempo y es caro. Y lo que es más importante, inútil. Es más fácil derribarlo todo y empezar de nuevo. Pero yo no tengo tanto dinero. Ese no es mi problema, volvió Cynthia a los dibujos. ¿Has terminado? Brooke se levantó. Se volvió hacia la puerta. Realmente le quería. Tal vez. Cynthia enarcó una ceja. Pero eso también es técnicamente irreparable. Aquella noche vio las imágenes de seguridad del piso de Maplewood. Brooke intentó una vez más ajustar la temperatura del dormitorio. Luego se peleó con la ducha. Después se rindió y se sentó en el suelo con los brazos alrededor de la cabeza. Cynthia cerró el portátil. Emily había prometido preparar la cena. Su hija cocinaba mucho últimamente, como si quisiera llenar el vacío de su casa, repentinamente vacía. En el pasillo se encontró con Mike. Llevo 15 años en la construcción, pero nunca había visto nada parecido. Una forma perfectamente legal de convertir la vida en un infierno. No un infierno, le corrigió Cynthia. Una pesadilla técnicamente perfecta. Se encontró con Theodore en el aparcamiento, recogiendo las últimas cosas de la oficina. Se separaron en silencio, sin mirarse. Ya estaba todo dicho. Todo estaba hecho. Técnicamente impecable. Emily puso la mesa mientras Cynthia revisaba el correo. Tenían por tradición cenar en casa y mantener largas conversaciones los viernes, principalmente sobre la universidad. Su hija iba a estudiar arquitectura. Jeans, supongo. ¿Qué tal el piso de Maple? Emily puso lasaña en la mesa. ¿Qué podía tener de malo? Cynthia se encogió de hombros. Todo funciona, exactamente como se diseñó. Mamá, su hija se sentó frente a ella. Ayer vi a esa chica, por casualidad. Parecía agotada. Tenía el aspecto que debería tener una persona que vive en un piso tecnológicamente perfecto. Pero ella realmente no sabía sobre papá, sobre nosotros. Cynthia apartó el teléfono. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres parar? Emily dio un paso adelante. Ya lo has demostrado todo. Papá tuvo lo que se merecía y ella solo se enamoró de la persona equivocada. Ella solo... Mamá, tú me enseñaste que la profesionalidad no consiste solo en crear, sino también en arreglar. Cynthia miró a su hija detenidamente. ¿Cuándo se había vuelto tan madura? Al día siguiente, Brooke volvió a sentarse en su despacho. Esta vez, Cynthia sacó una hoja en blanco. Escríbelo. Empecemos por el sistema de ventilación. Durante 2 horas explicó metódicamente qué se podía arreglar y cómo. ¿Qué piezas sustituir primero? ¿Dónde encontrar especialistas certificados? ¿Cómo preparar los documentos para las aprobaciones? Esto va a llevar mucho tiempo. Le entregó a Brooke una lista de recomendaciones. Y no será barato, pero se puede hacer. Gracias. Brooke apretó los papeles contra su pecho. Hizo una pausa.
¿Sabe? Ojalá lo hubiera sabido. No tienes por qué, sacudió Cynthia la cabeza. Ve paso a paso y asegúrate de comprobar los certificados de los contratistas. Aquella noche, Emily y ella volvieron a sentarse en la cocina. Después de todo, la ayudaste. Le di consejos técnicos, eso es diferente. La hija sonrió. Por supuesto, mamá. Por supuesto, mamá. A la semana siguiente, Cynthia volvió a comprobar las cámaras. Un equipo de obreros estaba desmontando cuidadosamente la primera sección de ventilación. Brooke estaba de pie junto al portapapeles, comprobando las recomendaciones. ¿Vas a supervisar las reparaciones?, preguntó Martha. No. Cynthia cerró el portátil. Cynthia miró la foto que había sobre el escritorio. Emily con su toga de graduación, mostrando orgullosa su diploma rojo de arquitectura. Su hija llevaba ya 6 meses trabajando en un prestigioso despacho y acababa de recibir su primer proyecto independiente. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «La señorita Hollister ha venido a verla», sonó sorprendida la voz de Martha. Brooke no había aparecido ni una sola vez por el despacho en 5 años. Había cambiado. Había desaparecido el glamour ostentoso de la entrenadora de fitness y el enfoque empresarial. En sus manos una gruesa carpeta de planos. «He terminado las reformas». Brooke dejó la carpeta sobre el escritorio. La última remodelación se aprobó hace un mes. Cynthia hojeó los documentos. Efectivamente, era una remodelación completa, desde la ventilación hasta la electricidad. La cantidad de dinero del presupuesto final la hizo enarcar las cejas. Con ese dinero se podrían comprar 2 pisos así. No está mal, cerró la carpeta. ¿Por qué estás aquí? Brooke vaciló. Sabes, mientras hacía todo esto me involucré mucho. Empecé a tomar clases y luego me licencié. Y ahora, respiró hondo, me gustaría solicitar unas prácticas con usted. Se hizo el silencio en el despacho. ¿Es una broma? No. Hablo en serio. Con los años me he dado cuenta de que realmente eres el mejor. Y quiero aprender del mejor. Cynthia se reclinó en la silla. Has gastado 5 años y mucho dinero en arreglar mi venganza, ¿y ahora quieres trabajar conmigo? Exacto. Brooke sacó otra carpeta. Estos son mis proyectos. Sé que son de aficionada, pero... Déjalo. Cynthia cogió los documentos. Les echaré un vistazo. Esa noche, Emily y ella lo hablaron durante la cena. Sabes, ella realmente quiere ser mi pasante. ¿Por qué no iba a querer? Mi hija se encogió de hombros. Tú mismo lo dijiste. La mejor venganza es el éxito. ¿Qué tiene que ver la venganza? Exactamente, mamá. Ya no tiene nada que ver. Cynthia sonrió. Hace 5 años, creó un infierno técnicamente perfecto para la amante de su marido. Ahora esta mujer quería aprender de ella. Tal vez fuera una especie de justicia suprema. Una semana después, Brooke volvió a sentarse en su despacho. Período de prueba de 3 meses. Cynthia le entregó el contrato. Y te advierto que soy una jefa muy exigente. Lo sé, sonrió Brooke. He tenido la oportunidad de comprobarlo por mí misma. Aquella tarde, Cynthia volvió a revisar los proyectos de Brooke. Para ser amateur, eran bastante buenos, especialmente los sistemas de ingeniería. Al parecer, 5 años luchando por la renovación Bow no habían sido en vano. El teléfono tintineó en el escritorio. Un mensaje de Emily. «Mamá, ¿crees que a papá le gustará la ironía?» Cynthia sonrió. Theodore vivía ahora en otra ciudad. Nunca se había recuperado del golpe a su reputación. Y su antigua amante estaría aprendiendo de su exmujer. Un final técnicamente impecable.